Bienvenidos amigos al podcast número 1. Aquí está la respuesta. Un podcast donde encuentras respuestas claras y contundentes a tus preguntas bíblicas y mucho más. Acuérdate a unirte a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube como @aquí está la respuesta oficial. Y también no olvides de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube. También síguenos en TikTok como Aquí está la respuesta para que disfrute de todos nuestros videos. Amigos, gracias por estar conectados con nosotros. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, chicas. El día de hoy vamos a hablar de un tema un tanto delicado, pero necesario, porque todo lo que está en la Biblia es necesario y debemos hablar de todo un poco. Hemos hablado aquí en días recientes de profecía. De paso, seguiremos hablando de profecía, porque es necesario para los últimos días conocer de las profecías bíblicas. Hemos hablado aquí del estado de los muertos, hemos hablado aquí del infierno, de muchas cosas. Pero el día de hoy nos toca tocar un tema muy delicado, pero muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca de las joyas. El uso de las joyas. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué respuestas tiene la Biblia acerca de ese tema. Y para eso, hoy hemos invitado a un amigo, un hermano muy querido de nuestra hermana iglesia de Luz Naciente. Nuestro hermano Ángel Cabeza está con nosotros el día de hoy. Bienvenido, mi hermano Ángel. Bienvenido. Gracias por la invitación y felicitarlos también porque esta es una buena iniciativa para que el pueblo de Dios vaya conociendo un poco más acerca de la Biblia, ¿no? Que es parte esencial de nuestra vida y también la preparación para la vida eterna. Así es. Amén. Aquí en este podcast nosotros vamos a tratar temas que quizás en estos días ya en las iglesias, en nuestra comunidad, no se están tratando porque anteriormente cuando yo llegué a la iglesia se hablaba mucho de profecías, se hablaba mucho de este tipo de temas que vamos a tratar hoy, se hablaba mucho de los mandamientos, cosas que en muchos sitios, lejos de aquí, no cerca aquí, se ha ido perdiendo, pero vamos a seguir hablando y como en estos tiempos se le está llegando a la gente a través de las redes, porque mucha gente no quiere abrir sus puertas físicas, pues le estamos llegando, estamos entrando a sus puertas a través de este medio. Es cierto. Entonces el día de hoy vamos a comenzar con una pregunta interesante para nuestro hermano Ángel. Ángel, ¿qué son las joyas en realidad? Bueno, para muchas sociedades y culturas son parte esencial de su vestimenta, ¿no? Que tal vez esto sirva como identidad y también como función. Por ejemplo, las joyas para uno, pues, parte de su vestimenta, ¿no? Como había dicho. Para otros es en parte funcional. Puede ser para un rey que use la joya, una corona, que le da el atributo de gobernador. Puede ser en caso de la Biblia también el anillo, que se usaba como el que estaba a cargo de una propiedad, de una vivienda, ¿no? En caso del hijo pródigo, por ejemplo, el papá le da el anillo para que él tome nuevamente la posición que él había perdido. Sí, son y que te van a señalar, por ejemplo, poder adquisitivo, un estatus social para muchos, y dependiendo de la cultura. Es interesante y para los que no conocen el término de joyas, en muchos países se conoce como prendas. Para que más o menos, si usted está viendo ahí el podcast, usted más o menos entienda la terminología. U ornamento, ¿no? Que sirve como decoración. Exacto. Otra preguntita que nos envían por aquí nuestros amigos y es la siguiente. ¿Se usaban las joyas en la Biblia? ¿Hay alguna evidencia de eso, del uso de joyas en la Biblia? Claro. La primera experiencia que podemos encontrar, o una de las primeras experiencias que podemos encontrar es en el caso de Eliezer, que era siervo de Abraham. Específicamente cuando él va a buscar a la prometida de este muchacho, o la que iba a ser su novia y futuramente su esposa, envía a Eliezer con esta misión. Y cuando Eliezer llega, le da, o se encuentra con esta muchacha, con quien es la esposa va a ser la esposa de Isaac, con Rebeca. Y dice, en el versículo 22 del capítulo 24 de Génesis, dice, cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10.
Y en el 47, me equivoco, 47, 48 del mismo capítulo, nos dice, entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz. O sea, aparte del brazalete, de otra cosa que le había puesto, también le pone en la nariz, dice, un pendiente. Y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová, dice, ¿no? O sea, aquí encontramos un evento que sí se usaban las joyas. Ok. Que se usaban las joyas, ¿no? Y de paso, hablar, hay muchos cantantes ahora que se ponen pendientes en las narices para que vean que desde la antigüedad en la Biblia ya se está utilizando eso. Nosotros lo vemos ahora como sorpresa, pero eso es algo muy, muy, muy antiguo. Exacto. Y Dios no condenaba a la... O sea, no era condenación en ese tiempo. Tú sabes que el conocimiento del humano es un conocimiento progresivo de Dios. Entonces, a medida que vayamos conociendo a Dios, el hombre va a eliminar de su vida aspectos que lo separan de él, que separan de Dios. Ok. Bien, entonces dentro de lo que es la iglesia adventista, ¿hay alguna norma donde se rige esto del uso de las joyas? ¿O que lo prohíba? No sé. Ya. Justo comentaba Leandro acerca de lo delicado que es este tema. Y porque hay como un contraste. De donde yo vengo, soy de Perú. Y nuestra cultura es a ser reverente, es donde yo crecí. Y no se usaba prenda, no usaban ni siquiera anillo. Vi a un hermano, sí, una vez, usar un anillo para matrimonio, pero era un anillo plain, liso. Liso, sin nada. Exacto, sí, sin ningún adorno, simplemente, ¿no? Y ninguno de nosotros usamos anillos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una costumbre que tiene la iglesia, que ha permanecido con el tiempo. En parte de nuestras creencias, de las 28 creencias que tenemos, hay una que nos indica el modo como vestirnos y no usar joyas. Sí se da la oportunidad de usar un anillo para evitar problemas, ¿no? Estamos en un país donde se practica la promiscuidad, digámoslo así abiertamente, ¿no? El sexo temprano, abiertamente. Y entonces, para cuidar y preservar el matrimonio, entonces la iglesia da esta norma de que sí, usen el anillo, ¿no? Por la cultura, el área o el país donde usted viva. En otros países, pues creo, no había tanto problema, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en países como el nuestro, nosotros somos de Dominicana. Últimamente hay personas que lo están utilizando, pero allá no es normal. O sea, no es algo que tú... Dentro de la iglesia no es algo que tú ves mucha gente con anillos, ¿no? Exacto. Es algo que no... Obvio, como la iglesia en su manual permite esa sola joya, de paso, porque muchas veces ya permitiendo esa sola joya he escuchado personas que dicen, no, yo puedo utilizar mi anillo de graduación para que las personas sepan que soy profesional, pero ni la Biblia ni la iglesia permite ese tipo de joyas. Exacto, porque la iglesia da una norma de solamente usar en el caso de matrimonios, pero nosotros nos excedemos. Entonces, como tú bien decías, entonces queremos usar el anillo de promoción, de graduación, hasta de noviazgo. Exacto. Y son específicos cuando la iglesia, cuando da detalles de cómo debe ser el anillo, debe ser algo plano, ¿no? O sea, hay un pasaje de la Biblia que no debe ser ostentoso. Ya yo he visto anillos de todos colores. Lastimosamente, va a venir por el fruto de como consecuencia, ¿no? De tu vida, de tu relación con Dios. Ok, muy bien. Por acá tenemos otra pregunta que dice... Ahora no vamos a hablar de la norma de la iglesia. Ok. No, ahora vamos a hablar de la Biblia. ¿Prohíbe la Biblia el uso de joyas? Una buena pregunta. La Biblia no condena quien usa la Biblia. Perdón, quien usa el anillo. No lo condena. Como hemos leído en este pasaje de el capítulo 24 de Génesis, Eleazar es un hombre de Dios, porque al final, cuando tiene esta conversación con los padres,
de esta muchacha, de Rebeca, le dice, y me incliné y adoré a Jehová. Después de haberle dado las prendas, ¿no?, a esta muchacha, las joyas. Pero es como, porque esa es la cultura que había en ese tiempo. No se condena. Pero hay un tiempo específico en el cual ya Dios demanda eliminar las joyas. Por ejemplo, en el caso de Jacob con su familia, antes de que ellos regresen a Betel, él pide a toda su familia, ¿no?, sus esposas, las 4 esposas, los hijos, nietos, y ya tienen pues hasta siervos. A todos les pide, vamos a ir a Betel. ¿Por qué? ¿Qué razón hay de ir a Betel? Voy a tener ese encuentro nuevamente con Dios. Entonces, para ir ante la presencia de Dios, porque recordemos que cuando él escapa de casa, ahí tiene ese encuentro con el Señor, ve la escalera cuando descienden los ángeles, ¿no?, asciende y desciende. Entonces, allí le pone ese nombre porque ahí está ante la presencia de Dios. Nuevamente va a regresar a ese lugar, pero antes de llegar a ese lugar, les da una orden a toda la familia. Eliminen ídolos. Él le pide que también eliminen las prendas, joyas que tienen. Y los entierra, dice, junto o debajo de un árbol de Manré. Entonces, si vas a ir al encuentro con el Señor, ¿qué cosa tengo que eliminar? Toda cosa que me lleve o me conduzca a la idolatría. Yo he escuchado mucho eso, que hay personas que buscan como un texto que le diga, no usen joyas. Y dicen, como no lo dice literalmente, pienso que hay muchas cosas que quedan como dichas sin ser dichas literalmente. Exacto. Como que tú debes, como él dice, en el conocimiento progresivo que uno tiene de Dios, hay cosas que te dicen, espérate, esto como que no es parte de lo que yo creo que originalmente Dios quería para mí. Porque ¿de dónde vino esto? Vino del plan de Dios. Y si no vino del plan original de Dios, pues es posible que sea mejor no. Entonces, ese es un ejemplo que a mí me habla sobre el uso de la joya, que fue cuando se iba a hacer esa consagración, el quitar esto. Exacto. Hubo cosas que sí el Señor en su momento permitió, tal vez, pero a mí eso me habla mucho de cómo Dios pudiera tal vez tomar el uso de todos estos adornos. Sí, sabes que lo que pasa es que cuando el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, pero al apartarse del Señor, entonces lo que hace Dios es nuevamente tratar de que el hombre regrese a esa situación, a ese modo de vida que tenía antes. Pero entonces cuando hay dos grupos, unos que adoran al Señor y otros que no le adoran, entonces dice en Génesis capítulo 5 que el pensamiento de los hombres era de continuo al mal. Sí. Entonces ya no habían quitado la mirada del Señor. Y cuando tú quitas la mirada del Señor, ¿a quién miras? Te miras a ti mismo. Sí. Entonces viene el orgullo como consecuencia. Muchas cosas de esas son más bien orgullo. Exacto. Como consecuencia del orgullo viene el egoísmo, ¿no?, en pensar en ti. Entonces, para ese tiempo los antediluvianos, pues, tienen una mente pero bárbara, ¿no?, de mucho conocimiento, pero todo lo usaban para el mal. Dentro de esas maldades, pues, estaba el uso, pues, de las piedras preciosas que había, ¿no? Y con ese conocimiento que tenían, ya había conocimiento de orfebrería, trabajar con los metales y todo eso. Entonces crean armas, para ir a la guerra, para suicidar o matar a las personas. Dentro de ellos también crean toda cosa que los haga sentirse superiores. El uso de prendas, el uso de ropas finas que usan, ¿no? Como consecuencia de eso viene pues la separación, un pueblo de Dios con los hijos de los hombres. Usted acaba de mencionar que debemos apartarnos de todo lo que no aleja de Dios, incluyendo las joyas. ¿Qué cosas son consideradas joyas? Visto desde el punto de vista bíblico, cuando el pueblo de Dios está esperando que descienda Moisés, pasa un evento, ¿no? Entonces Moisés demora. Han sido 40 días de preparación, 40 días para que él reciba la ley y, oye, ya Moisés habrá muerto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Le piden a Aarón, mira, ya Moisés ya creo que murió ya. Entonces,
¿quién nos va a dirigir aquí adelante? ¿Quién va a ser nuestro Dios? Entonces, falta de liderazgo de Aarón, permisivo. Entonces dice el comentario bíblico que él trata pues de que ellos no se le hace una orden esperando que ellos no dejen sus joyas, ¿no? Y ellos pues le dicen, bueno, pues traigan todas sus joyas y vamos a hacer un Dios. Él tenía la intención de que ellos no dieran sus joyas, no dieran sus joyas, pero ellos trajeron rápido. Y él dice que metió al fuego y dice él, le da la excusa a Moisés, no, yo metí todas las joyas, todo el oro y toda la plata y salió un toro. Milagro. Salió un toro. Lastimosamente, habemos personas como Aarón, que no damos una respuesta contundente. Y esas son las joyas que sacaron de Egipto. Mira, que ellos tal vez no usaban joyas, pero fueron las joyas que les dieron los egipcios. Dentro de eso que sacaron, ¿qué sacaron? Sacaron cadenas, anillos. ¿Qué sacaron? Ya. Mira, hay un pasaje en Ezequiel, si no me equivoco, en Ezequiel 16. Voy a tomar mis notas porque no tengo una mente prodigiosa como la de ustedes. Y me olvida las cosas, ¿no? En Ezequiel 16, si no me equivoco, 16, 9 al 17. Hay un pastor que conozco que dice, mejor tinta borrosa que mente brillante. Oh, ese es Omar Medina, me gusta cuando repite mucho esa frase, ¿no? Parte de esos dice, te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos. Guillos. Es lo que se conoce como guillos ahora. Sí. Ya, un collar. Cadenas. Collar en el cuello, ¿no? Collar en el cuello. Zarcillos. Los aretes. En sus orejas. Exacto. Puse joyas en tu nariz. ¿Qué puede entrar en una nariz? No, un arete. Un aretito. Sí. Bueno, esta es parte de lo que es las joyas en Ezequiel. En Isaías es más duro. Nuevamente déjenme buscar mis notas. En Isaías hay un pasaje en el capítulo... Olvidé el pasaje. Pero que hay una lista tremenda de todo lo que ellos tenían que desechar. Pero en realidad básicamente son eso, ¿no? Pero también dice que llevaban incluso en las piernas, brazos, cuello, nariz, en la oreja. Uh-huh. Y es todo las joyas que ellos usaban, pues, ¿no? Que básicamente podríamos llamar joyas. Lo mismo que se usa hoy, porque he visto personas usar en los pies, en el cuello, en las orejas. De paso, he visto mujeres hasta con 15, 7 en cada oreja. En la lengua. En el ombligo. En zonas privadas. En el ombligo, zonas privadas. Wow. En las manos, a veces he visto personas, las manos llenas de anillos, de todo tipo de anillos. Sí. Y yo digo, pero es buscar llamar la atención. Sí, porque ¿cuál es el punto? Exacto. ¿Cuál es el punto? Porque, como él dice, se usa en muchas culturas como un accesorio más, que es parte de la costumbre de adornarse, de verse más bonito. Pero entonces, ¿cuál es el punto? Porque tú te pones una blusa, tú te cubres tu cuerpo y buscas de paso algo que se te vea bonito. Pero cuando yo me tengo que poner todos los dedos adornados, más todas mis orejas, más todas mis partes, entonces, ¿cuál es el punto? No estoy cubriendo ninguna zona íntima ni nada. De paso, voy más allá, hasta en las cejas. Sí. Voy más allá. Hay personas que usan el reloj como joya. Porque cuando usted usa un reloj sin batería que no da la hora, usted lo está usando como adorno. Exacto. Oh, sí. Sí, pues, yo he visto muchísimo que tú le dices, sin batería. dame la hora. No tenga. No. Se acabó la pila, ya cambió. No, mi hermano, entonces ¿para qué lo usas? Claro, disculpa, que es una joya, el ornamento, como habíamos dicho, es algo decorativo. ¿Por qué? Para llamar la atención. Entonces, el pueblo de Dios, por ejemplo, Salomón, usa muchas veces en sus proverbios consejos, ¿no? Si vas a usar, atiende al consejo, dice, de los adultos o de tus padres, y los compara, dice, con un collar.
un collar, que es algo, para él era algo hermoso. Adornar. Que se adorna, ¿no? Entonces, las joyas lo vemos muchas veces como algo malo, pero en la Biblia también nos muestra cómo la cultura se admiraba y lo usa para admirar también los consejos, las enseñanzas que pueden darnos nuestros padres y las personas adultas. Okay. Entonces, como mencionamos ahorita, hay como que se permite el asunto del anillo en matrimonio, sabiendo que hay culturas o áreas donde esto tiene una connotación más importante. Exacto. Que en nuestra cultura, que no es tan necesario. Que incluso hay personas que se casan y hasta por asunto de presupuesto a veces no tienen, aunque no tengan esa creencia, no tienen para estos anillos, estas cosas. Entonces, ¿qué podemos decir entonces al anillo de casado? ¿Qué tan permitido podría ser o no? ¿Cómo podemos decir la diferenciación entre este uso específico de esta joya a las otras que hemos mencionado, por ejemplo? Ok. Nuestra iglesia específicamente permite el uso del anillo dentro del matrimonio. Ok. Con una función. Como les había dicho, ¿no? El rey usa la corona para gobernar. El sacerdote usaba también una mitra en la cabeza, decía santidad a Jehová. Era de oro también. Y era como algo que era llamativo. Pero en nuestra condición ahora solamente es para el matrimonio. Por evitar, ¿no? Es decir entre comillas evitar. Porque lastimosamente, en nuestro tiempo, en la iglesia adventista han aumentado los divorcios. Aún con los anillos. Aún con los anillos. Sí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué razón? Infidelidad. ¿Qué mejor anillo que la relación entre esposos que el amor, la fidelidad? Exacto. Entonces, mucha gente exige el uso de un anillo o algo que quieras usar sin razón. ¿No? El matrimonio sí, ok, para el anillo, para evitarle que la acechen o que la estén perturbando. Pero entonces, el dejar de usar el anillo dentro del matrimonio, ¿eso te trae problemas? ¿Te puede traer problemas en una sociedad en la que vivimos? No, pero yo tengo casi 12 años de casado y yo nunca he usado anillo. Claro, porque ustedes tienen una relación cercana, una relación de amor. Entonces, el amor reemplaza el anillo. Y lastimosamente, para ustedes, ¿no? O sea, ustedes no usamos el anillo porque el amor es tan fuerte que no va a haber problema, porque ustedes se conocen. Pero el que no tiene, incluso usando anillo, ¿cuántos les decía, no? Problemas que hay dentro. Y no solamente miembros de iglesia. ¿De la sociedad misma? Ministros de la iglesia. Y no, o sea, y estos temas no los tocamos dentro de la iglesia. Por eso hay pastores, decimos que este tema es muy delicado, porque hay pastores que son permisivos, otros que son muy contundentes a no usar. Se van allá. Al extremo. Al extremo. No vamos para acá o no vamos. Entonces, pero no somos claros al hablar si se debe o no se debe usar y cómo se debe usar. No somos claros en ese aspecto, ¿no? Y muchas veces, por ser amorosos, misericordiosos, más alejamos a los hermanos de la presencia del Señor. Eso es así. No podemos irnos a un extremo porque podemos caer legalista. Tampoco podemos ir al otro extremo porque podemos caer como en ese extremo de permisibilidad, en ese extremo ya de liberalismo. Exacto, y no podemos condenar tampoco. Exacto, yo pienso que ese básicamente es donde el punto, donde a las personas se le da una conciencia de, porque también, por ejemplo, hay personas que pudieran casarse. En nuestra cultura, como hemos dicho, eso no es algo que va a impedir que un matrimonio, tal vez, no es exigido en nuestra sociedad. Pero suponte tú una persona que se case con de una cultura donde eso es lo normal. Lo lógico es que si tú vas a ser mi pareja, entonces, pero se conocen dentro del ambiente cristiano y adventista. Entonces puede que ahí haya
el punto no es condenar, pero la conciencia nos debe llevar a nosotros a entender por qué yo estoy usando esto, cuál es la función que esto está teniendo realmente. Y aquí hemos hablado básicamente de porque hemos entendido que tiene una connotación un poquito importante para algunas personas. Otra cosa es también, las personas tienen que tener convicción propia para dejar de usar las joyas. No es algo que tú solo impones, porque tú puedes imponérselo dentro del templo. Exacto. Pero si la persona realmente no tiene una convicción de dejarlo, bíblicamente no está convencido, el Espíritu Santo no lo ha tocado en esa parte, no se ha dejado tocar, ¿sabes? No lo va a dejar, por mucho que tú quieras. Puede ser una regla que de vez en cuando tú lo veas, se lo va a quitar, pero van a haber momentos que se le va a olvidar que tú lo estás mirando y van a seguir con eso. Algo personal. Es algo muy personal para mí. Es algo muy personal. Sí. Para mí, a Dios no le gusta el uso de las joyas, según la palabra de Dios, pero es algo personal que debemos respetar. Tampoco debemos incurrir en apartar a las personas porque usan el uso de joyas. Sí. Y más en los jóvenes, porque se da más en los muchachos jóvenes que en los adultos. Hay que tener mucho cuidado cómo nosotros tratamos ese punto, porque miren, eso es una debilidad igual que como comer cosas que contaminan el cuerpo. El uso de la joya es lo mismo. O sea, hay personas que comen cosas que bíblicamente está prohibido, pero... O la vestimenta. O la vestimenta también, por la vestimenta. Es más, la vestimenta te hace daño a ti, pero le hace daño también a los demás que te ven, o sea que es peligroso. Sí. Yo desde mi propia experiencia, a mí me encantaban las joyas, los accesorios, todo lo que tenía que ver con la moda, la tendencia. Y como Leo acaba de mencionar, es tener una convicción, o sea, naturalmente yo sentí como que no me sentí obligada naturalmente de dejar todo eso. Yo particularmente... se usa mucho en nuestra cultura, que no se usa tanto en estos países, pero en nuestra cultura se usa que las madres el mismo día o al otro día de nacer ya tú tienes un arete. Un aretito. Eso se usa mucho en nuestra cultura. Y yo recuerdo que ese fue mi caso. Mami me colocó aretes. Al otro día, dice ella, que ya ella me puso. Se van al hospital a veces con la arete. Sí. Y yo tenía... y cuando yo no me sentía cómoda viéndome al espejo sin aretes, recuerdo. Y cuando me bauticé, como dice ella, para mí, en ese caso, como dice Leo, es algo que va a salir espontáneo. Para mí fue desde un principio que salió espontáneo decir, como tomé esta decisión, siento que esta decisión no es parte de esto. Lo sentí así y me acostumbré al punto de que yo ahora, después de haber sido cristiana, en una ocasión me puse unos aretes y me sentí incomodísima y dije, qué fea me veo con aretes. Y entonces me lo quité, o sea que... Sí. Yo no tuve la oportunidad de ustedes porque yo entré a la iglesia jovencito, 12 años, y yo lo único que llegué a usar fue una cadenita, pero, ¿sabes? Fue algo fácil. Para mí las joyas no han sido un atractivo sí, como en esa parte por lo menos para mí ha sido bien fácil. Tampoco el anillo de boda ha sido un atractivo, no por dinero, porque hasta Yana me lo presta. No por dinero. No por dinero, no. Y si no me lo presta Ángela, pero no es asunto de dinero. Entonces, ¿qué le digo? Hay personas que sí tienen esa lucha. Exacto. Constante. Mi esposo me lo advirtió, me dijo, no considero que eso sea algo mi esposo me dijo, no te voy a dar anillo de compromiso, no vamos a tener anillo de boda, porque para mí eso no me enriquece espiritualmente y no creo que venga. Pero así hay personas que sí, o sea, que eso como mismo decimos, no estamos diciendo si usted y su pareja... están de acuerdo, ya eso sí. Pero tiene que, siendo el pueblo de Dios, y Jacob entendía eso, que él era parte de ese pueblo, ¿no? Abraham le enseñó, su papá también, el padre, entonces Isaac también le hace ver la condición como hijo de Dios. ¿Qué es lo que ellos buscaban? A Abraham se le dice que él va a ser padre de naciones, de bendiciones.
de bendición para estas naciones. Entonces, el propósito siempre ha sido llegar a esa tierra, la tierra prometida, mal llamada Canaán, porque esa era la tierra prometida. Lastimosamente, uno de los nietos de Noé no entendió la orden de que eso era para el pueblo de Dios. Esa tierra prometida era para el pueblo de Dios. Desobedece esa orden, toma la tierra prometida y le pone el nombre, es su nombre. Ahora, Jacob entiende que él tiene que ir a tomar esa tierra, que esa es la orden de Dios. Allí está la presencia de Dios. Entonces, él va para allá, pero para ir a ese lugar, tiene que dejar ídolos, tiene que dejar joyas y cosas que lo aten. Por más mínimas que sean esas cosas, tenemos que dejarlo. ¿Para qué? Para ir a la presencia de Dios. Amén. El pueblo de Dios, de Israel, sale de Egipto, como habíamos contado, da sus joyas, hacen el becerro. Como consecuencia de ello, mueren más de 3,000 personas por esa desobediencia o por esa idolatría. Pero después, en el siguiente capítulo, Dios les dice cuál es su condición. Ellos entienden y ellos dicen que dejan todos sus atavíos, todas sus ropas de gala. ¿Para qué? Para que Dios de allí en adelante los acompañe en ese camino hacia Canaán, hacia lo que era la tierra prometida. El pueblo entiende que tiene que llegar allí, pero para llegar allí también tiene que dejar sus atavíos, tiene que dejar esas cosas que lo están atando a esta tierra, lo están acercando a la idolatría. Si no hacen eso, ellos si no hacen eso, entienden que Dios no va a ir con ellos. Exacto. Entonces, para acercarnos a la presencia de Dios, debemos despojarnos de todo lo que represente un ídolo para nosotros. O sea, la Biblia nos enseña que la idolatría, en este caso, está relacionada con las joyas. Uh-huh. Lastimosamente, ¿no? Uh-huh. Se relaciona. Incluso como habíamos leído en Isaías, en Ezequiel, el Señor a través de Ezequiel, les hace una enseñanza a ellos, ¿no? Le dice que tú eres la esposa, que tenías estas joyas, le dice, ¿no? Aquí en la oreja, en la nariz, en el brazalete, en el cuello. Que para ese tiempo un esposo, pues, embellecía hacia su esposa. Así te embellecí, le dice el Señor. ¿Pero qué has hecho con todo eso? ¿Qué representaban las joyas para ese tiempo? Las bendiciones de Dios. Todo lo que Dios le había dado a ese pueblo. ¿Y qué hiciste con todo eso? Paganismo. Hiciste alianza con otras naciones. Buscaste ídolos. Te fuiste con otros. Me engañaste. Y guarda relación con las joyas. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos una norma que es nuestro estilo de vida, de cómo debemos no solamente vestirnos o qué debemos usar, cómo debemos vivir también. Por eso en el libro de Primera de Pedro 3.3, creo que con esto ya casi terminamos. Primera de Pedro 3.3 dice, vuestro atavío no sea el externo, dice, de peinados ostentosos. Aquí también están los peinados, ¿no? Sí, no, hay gente que hacen unos peinados que desde que a 5 kilómetros se nota que viene ahí. Puede haber una multitud grande y se nota esa persona. El peinado dice, mírame. Ostenta, ¿no? Ostenta, sí. Llama la atención, ¿no? O sea, a mí, cuando yo llego aquí... Y no es solamente mujeres, para que los hombres no estén entendiendo eso. Estos hombres con este tipo de trenzas y cosas que desde que tú entras, llama la atención. Eso a la Biblia no le gusta tampoco, porque nosotros nos quedamos simplemente siempre en las mujeres. Pero hay hombres que tienen una clase de pelo, de peinado, que desde que entran llaman la atención. Mis rayitos, por ejemplo, que tengo yo. Los suyos son natural. Pero llaman la atención. Dice, de adornos de oro o de vestidos lujosos. El adorno, un anillo de matrimonio plain, no llama la atención. Nosotros, una pareja de esposos que quiere casarse y usar anillos, la esposa, pues, un diamante, ¿no? Algo lindo, ¿no? Grande. Y le van a enseñar, pues, no, a todas las amigas, miren. Eso va a llamar la atención. Como que te da, aparte de ese lujo, también es llamar la atención de los demás. No te da cierta importancia a tu persona. Y no nos olvidamos, ¿no? Entonces, de glorificar al Señor.
o de vestidos lujosos también, dice, sino el interno, dice, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, ¿no? O amable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Amén. Creo que si leemos ese pasaje, yo creo que allí estamos claros en cómo debemos vestirnos, qué debemos usar y qué no debemos usar. Exacto. No vamos a decir, no, que no use joyas y eso. Cuando estudias la palabra de Dios, tú tienes que estudiar, no simplemente leer, Estudio. profundizar, y adentrarte, inquirir en la palabra de Dios para lo que Él quiere decirnos, para lo que el Señor quiere decirnos y el autor también de la Escritura. En 1 Timoteo 2, 9 y 10, que esto es parte de esta norma que tenemos en nuestra iglesia, dice, asimismo que las mujeres, vamos a considerar a los hombres también, no seamos machistas, ¿no? Las mujeres y los hombres se atavíen de ropa decorosa, dice, ¿no? Sí. Ropa decorosa, con pudor y modestia. Vamos a considerar el pudor y la modestia. Mire, en tiempos anteriores, los hombres vestían con pantalones modestos, pero unos cuantos años para acá, yo veo hombres que usan unos pantalones que, wow, Más pegado que... claro, como más pegado, muy sí. ajustados, Sí. pantalones raros. Yo tengo un testimonio sobre eso. Y eso se ve De raro alguien también. cercano a mí, que es una persona que siempre trata de que el pudor en las mujeres. Y recuerdo que tenía un invitado en la iglesia y esa persona fue a la iglesia y precisamente lo que esa persona me dijo, pero ¿y qué hace el siervo con ese pantalón tan ajustado? No se fijó ese muchacho en ninguna chica. Digo, tal vez no me lo quiso decir, pero no se fijó, pero sí llamó la atención de él como varón, que esa persona en la iglesia tenía un pantalón que al estar tan ajustado obviamente se ve más fácil su parte íntima. Sí. O sea que, mire que sí, yo cuando estaba muchacho, yo usaba unos pantalones pues la parte de abajo pegadita, pero para arriba todo abierto, ¿no? Y yo fui a la iglesia, ¿no? Con los jóvenes y teníamos un amigo que llegaba pues recién estaba conociendo la iglesia y cuando yo llego a la iglesia me dice, oye, ¿tú vas a una discoteca? Me dice. Y le digo, ¿por qué? ¿No? Esa es la ropa que se usa allá en la discoteca, ¿no? Como él iba a fiestas y todo. Y yo me sentí tan mal, ¿no? Pero ese tiempo entonces cambié mi vestidura ya no uso pantalones ya. Pero entonces sigamos completando este último versículo, dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, ¿no? Con pudor y modestia. Ahorita vamos a considerar estas tres palabras. No con peinados ostentosos, como habíamos comentado, ni oros, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Amén. Entonces, yo busqué estas palabras y lo que es la piedad. Miren lo que es la piedad. Seguro tenemos un comentario algo parecido, ¿no? La piedad es una virtud que inspira por el amor a Dios. ¿Qué cosa es? Una virtud que inspira por el amor a Dios, a una tierna devoción a las cosas santas, el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Eso es lo que debe provocar tu vida en los demás. ¿Cómo puedo llevar a eso en mi persona eso? Si uso cosas llamativas, que las personas vean y uy, ¿por qué se viste así? ¿O por qué usa esa prenda? ¿O por qué usa tal cosa? No estoy llevando a que la persona ame al Señor. Lastimosamente, ¿no? Esta parte de este versículo es lo que es la piedad. Provocar en la otra persona un valor moral, un valor a buscar al Señor. La otra palabra es el decoro. ¿Y qué es el decoro? Es el honor, cuidar tu imagen, como bien decía Yana, ¿no? Yana comentaba acerca de la vestidura, ¿no? Es el honor, cuidar tu imagen. A mí me avergonzó que me dijeran, te vas a una discoteca. ¿Qué estoy provocando en la otra persona? Un respeto a ti mismo y a la otra persona, dice.
representar pureza, respeto, discreción y mesura en la forma de vestir y actuar también. Eso es lo que es el decoro. Y el pudor sí conocemos, ¿no? Uh-huh. El pudor, pero está asociado con la vergüenza a la desnudez. Exacto. Bueno, ahora en la iglesia donde yo iba, si subías al púlpito, camisa manga larga, corbata, bien afeitado, camisa planchada. Y así tenías que ir. Las mujeres, blusa, no hasta el hombro, que cubriera el brazo, cubriera esta parte del cuerpo. El decoro el pudor está asociado con cubrirse. Uh-huh. Las cosas tuyas, cosas personales, que no provoquen a la otra persona, que no llamen la atención a que te miren, ¿no? Y lastimosamente pues se ha perdido esta figura, ¿no? De lo que es el pudor. Y también está relacionado con la modestia de vestirse, pero también de lo material, ¿no? Hacemos gala también de lo que tenemos, incluso el conocimiento, ¿eh? Lastimosamente el pudor va relacionado con lo que vistes, con el poder adquisitivo que tienes, incluso el conocimiento también que puedas tener. Y por último, la modestia, que la modestia es una cualidad que modera nuestros actos, también nuestros pensamientos, e impide que te consideres mejor que los demás. Wow. Entonces, estas 4 palabras que debemos meditar, la piedad, que es cómo tú llevas a la otra persona que aprecia a Dios. El decoro es cómo tú te vistas con pulcritud, con cuidado de no llamar mucho la atención a tu persona. Está también el pudor, ¿no? De cubrir tu persona para que no llame la atención a los demás y no despierte en otros esos placeres que guardamos, ¿no? Las concupiscencias. Lastimosamente provocamos eso al no vestir, pues no, vengo con la camisa abierta. Tanto hombre como mujer. Sí, he visto en nuestra iglesia, ¿no? Con la camisa abierta, ¿no? Yo sé que tienes músculos y todo, pero no hay necesidad, ¿no? No hay necesidad de mostrarlo, ¿no? Lo sabemos. Entonces, y la modestia es cómo cuidas de tus palabras, de tus pensamientos, que no te consideres mejor que los demás. Exacto. Bueno, así es. Gracias Ángel por estar acá y tocar este tema tan interesante. No, gracias a ustedes, porque ¿sabes qué? Cuando tenemos estas conversaciones, yo también aprendo. Exacto. Y estamos en un proceso de aprendizaje. Exacto. Y el aprendizaje es diario. Sí. O sea, y nos conformamos, yo ya sé y no estudio más, no escucho, no leo. Pero lo que ustedes están haciendo es algo valiosísimo para el pueblo de Dios. Porque si hay preguntas que ustedes hicieron y no hubo una respuesta que satisfizo, ¿no? mi necesidad, entonces eso me debe llevar a profundizar en la Escritura y ver cómo puedo aprender y conocer más del Señor. Todo esto, lo que estamos conversando, debe llevar nuestra mirada a Jesús. Exacto. No, ese es el objetivo. Ese es el objetivo, ¿no? Creo, y lo felicito, porque jóvenes que estén haciendo esto, bueno, que un adulto lo haga, bueno, un aplauso, ¿no? Pero que un joven que se dedique a llevar a los demás, a buscar al Señor, eso es de admiración. Amén. Gracias por decirme joven. Porque aquí cuando llegué a Estados Unidos, yo llegué bien joven. Yo llegué a los 23 años. Pero como llegué casado, me pusieron como... Me encasillaron como ten adulto. Oye, pero yo decía, pero yo estoy comenzando a vivir. ¿Cómo es que yo soy un adulto ya porque estoy casado? Bueno, la iglesia es joven desde los 16, decían, hasta los 35. Todavía estoy ahí. Entonces, pero creo que van a subir un poquito más, ¿no? Sí, que suban. Sigan aumentando. Porque ya yo salí oficialmente de ese rango. Exacto. Bueno, que lo suban. Sí. Buenos amigos, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube como @ aquí está la respuesta oficial. También estamos en TikTok como @ aquí está la respuesta. Envíen sus comentarios. Si usted desea que toquemos algún tema de interés que no se está tocando, pues mande su comentario y nosotros con gusto lo tocamos, con gusto estudiamos, con gusto traemos un experto que nos ayude. Así que gracias Ángel por estar aquí presente. Nuestro hermano Ángel Cabeza que estuvo con nosotros
desde la Iglesia de Luz Naciente. Es un hermano muy dedicado a la palabra de Dios, así que gracias a ustedes también por estar con nosotros. Dios le bendiga y hasta la próxima. Hasta la próxima.